Buenas noches, hermanos, el Señor les bendiga en esta hora. Mi nombre es Luis Alberto Cruzado, soy miembro de la Iglesia Pan de Vida Sur y es un gusto estar con ustedes en esta noche para compartir un mensaje de la palabra que sabemos de antemano que va a ser de edificación para todos nosotros. En esta hora y sin más preámbulos, les pediría que me acompañaran en una breve oración para dar inicio a esta prédica en línea. Inclinamos nuestros rostros. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por la enorme bendición, Señor, que nos das de estar en tu presencia primeramente. Gracias porque tú nos bendices, Señor, y también gracias por este momento en el que tú nos permites compartir, Señor, aún a través de estos medios, tu palabra, que sabemos, Señor, va a ser de edificación para todos tus hijos, pero también para aquellas personas, Señor, que aún no te conocen, sabiendo que tú tienes planes, que tú tienes propósitos para cada uno de ellos, Señor, y que se han de cumplir en el tiempo, Señor, exacto. Te pedimos, Señor, que quites toda distracción de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que toda palabra, Señor, que proviene de ti, Señor, quede en nuestros corazones, en nuestras mentes, podamos llevarlo a la práctica, Señor, y que tú seas el que uses mis labios, Señor, y solamente soy un vaso para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el tema de hoy lleva por título las tres necesidades del hombre. Regularmente nosotros cuando escuchamos cuáles son las necesidades del hombre, nos vamos automáticamente con necesidades de salud, necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades por cuestiones de trabajo, etcétera, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante, que es lo espiritual, que es lo que realmente tiene relevancia. Y la palabra de hoy se basa en el pasaje de Ezequiel 36 del 25 al 27, si me permiten leerlo. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Para empezar, me gustaría comentar un poquito de quién fue Ezequiel. Sabemos que Ezequiel es uno de los profetas mayores que vivió en el tiempo del Antiguo Testamento. Y bueno, el profeta Ezequiel, así como otros profetas, él fue llevado cautivo a Babilonia, fue de los primeros profetas del exilio de Babilonia. Y así como otros profetas, Ezequiel también notó las terribles consecuencias de la desobediencia del pueblo, cuando Dios enviaba profetas para exhortarles, para advertirles, y simplemente el pueblo no hacía caso. Muchas veces nosotros hemos leído en la Escritura que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, y aún así el Señor mostraba sus misericordias para con todos ellos. Y todas estas problemáticas fueron precisamente por abandonar al Señor. Cuando una persona deja de tener ese tiempo de comunión, ese momento de intimidad con el Señor, y deja de hacer aquellas cosas que nosotros sabemos que espiritualmente son notables, por ejemplo, el leer la palabra, el congregarse en una iglesia, el estar orando, todo ese tipo de aspectos que nosotros como creyentes necesitamos de hacer diariamente para poder alimentar nuestro espíritu. Una persona cuando deja de hacerlo se va enfriando poco a poco, se va
volviendo su espíritu seco, se va secando y deja de tener esa cobertura del Señor. Y es en donde el enemigo aprovecha para poder influenciar en cada una de aquellas personas que han decidido alejarse un poco del Señor. Como consecuencia, nosotros sabemos que empiezan a practicar cosas que no son agradables delante del Señor. Y literalmente el abandonar a Dios como resultado es que empezamos a pecar. Entonces, volviendo al tema de lo que es el pueblo de Israel, el pueblo de Israel era exhortado, era advertido, veían incluso lo que el Señor hacía como castigo para aquellas personas que no eran obedientes, y simplemente ellos pasaban por alto pensando que el Señor no veía lo que hacían. Muchos de los profetas incluso advertían, exhortaban, los escuchaban y aún así terminaban matándolos, lamentablemente. Entonces, aquí lo que quisiera puntualizar es acerca de esas tres necesidades que tiene el hombre. La primera necesidad es la necesidad de ser limpios de nuestros pecados. ¿Por qué necesitamos ser limpios de nuestros pecados? Bueno, para empezar, el pecado nos aleja y nos separa de Dios. Cuando ocurre esto, nosotros mismos creamos una barrera entre Dios y nosotros. Cuando no cumplimos su palabra, cuando no ponemos por obra sus mandamientos, a lo mejor no estamos cometiendo un homicidio o un robo, pero con algunas otras cosas, como a lo mejor estar mal con alguna persona, el hablar mal de otra persona, sea un hermano de la congregación, sea un vecino, sea incluso un familiar, o ya hablando un poquito más fuerte, cuando se viene cargando un yugo de algún pecado. El corazón del hombre que no tiene a Dios o que se ha apartado de Dios tiene suciedad, tiene inmundicia y también tiene ídolos. Dentro del corazón del ser humano no hay algo digno de poder nombrar o de poder elogiar o de poder aplaudir, pero aún así el hombre se inclina más hacia esos ídolos. Los ídolos no se encuentran a lo mejor puestos en un altar o en una repisa o en un rincón. Simplemente los ídolos nosotros los llevamos en el corazón o los llevamos en nuestra mente. Y a veces la inmundicia, así como los ídolos, no se muestran de manera monstruosa, no se manifiestan de manera monstruosa, pero simplemente habitan en nosotros. Se me viene mucho a la mente el pasaje donde el apóstol Pablo narra que tiene una lucha interior entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y nosotros sabemos quién fue el apóstol Pablo, de qué calibre de hombre estamos hablando, y aún así él comenta en Romanos de esa lucha constante. Entonces, eso aplica tanto para nosotros que somos creyentes como para las personas que se han alejado un poco del Señor, pero aún más aquellas personas que no le conocen. Nosotros hemos visto y conocemos casos de personas que viven una vida de manera desordenada, de manera no agradable delante de los ojos de Dios, y a lo mejor ellos ni siquiera saben qué es lo que están haciendo. Entonces, por eso es una de las necesidades, que es el primer punto, la necesidad de ser limpios de nuestros pecados. ¿Qué es la inmundicia? ¿Qué nosotros podemos llamar por inmundicia? Pues simplemente, hermanos, todos aquellos que
todo aquello que contamina al hombre y que está atesorado y guardado en nuestro corazón y también en nuestra mente. En Gálatas 5, 19 al 21 nos habla un poco de esto. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Y aquí voy a hacer una pausa, hermanos, porque la respuesta de una pregunta que voy a hacer más adelante es lo que sigue después de esta línea. Ahora, hablando de lo que es idolatría, me gustaría comentar que en el tiempo de Ezequiel reinaba mucho lo que era la inmoralidad sexual. Dentro de las personas que habitaban en esa época, había un ídolo en particular que era la diosa Acera, que era la diosa de la fertilidad, según ellos, y que ésta había sido puesta, ¿sí?, por un rey. Nosotros conocemos que en ese tiempo estaba el templo, y tal era la abominación que ellos hicieron, que llevaron la estatua dentro del templo para adorar dentro del templo a ese ídolo. Entonces imagínense a qué grado de ceguera espiritual estaban ellos, que dentro del templo ahí mismo adoraban a la imagen o al ídolo, ¿no? Entonces la abrazaban tanto y no les importaba, les vuelvo a repetir, pensando que Dios no se daba cuenta de eso, ¿no? Ahora, en la actualidad, ¿qué podrían ser esos ídolos? Bueno, simplemente aquellas cosas que a lo mejor no son malas, pero que le dan o que sustituyen, mejor dicho, el lugar que le corresponde a Dios. Por ejemplo, a lo mejor algunos es la comida, algunos es el entretenimiento. Hablando un poquito más fuerte, lo que es la cuestión sexual, el dinero, las metas, el éxito, la familia, todas esas cosas en su momento y en su tiempo y en su proporción adecuada no son malas siempre y cuando Dios tome el control de ello. Pero cuando sobrepasa el lugar que Dios le corresponde y son sustituidas, ¿sí?, entonces ya ahí los estamos convirtiendo en un ídolo. Ahora, ¿por qué necesitamos ser limpios de nuestros pecados, inmundicia e idolatría? Ahora sí, continuamos con la cita de Gálatas 5:21. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, esta es una de las razones primordiales por las cuales nosotros tenemos que limpiarnos diariamente. No porque nosotros seamos creyentes, no porque nosotros asistamos a la iglesia. Esto nos exime de eso. Somos seres humanos, somos seres falibles, somos carne y en algún momento nosotros podemos caer. Pero necesitamos reconocer que toda la dependencia es en el Señor y que Él es el único que nos puede librar, nos puede ayudar, nos puede fortalecer de todo ese tipo de cosas. Amén. La segunda necesidad es de un corazón nuevo. Esta cita de Jeremías 17, 9 y 10 me gusta mucho
sobre todo la segunda parte, en el versículo 10, y me gustaría compartírselas. Dice: engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y el Señor responde: yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Cuando yo leí este versículo, me impactó tanto, porque nosotros como seres humanos solamente vemos el exterior, pero el Señor nos ve en nuestro interior. Dice la palabra que delante de Él estamos como desnudos, no podemos ocultar absolutamente nada. También Proverbios 15:11 dice: el Seol y el Abadón están delante del Señor, ¿cuánto más los corazones de los hombres? Fíjense qué fuerte, qué tremendo está este versículo, porque no nos podemos esconder del Señor. Simplemente Él conoce todo, sabe todo de nosotros, conoce nuestro corazón, aún nuestros pensamientos, y antes de que nosotros lo pensemos, el Señor ya lo conoce. La batalla de todo ser humano empieza con el pensamiento, y esto viene después a germinar, o viene a ser, mejor dicho, como una tierra donde es echada una semilla, y esta germina en el corazón. Una vez estando dentro del corazón, es ahí donde se inician todas las intenciones que son llevadas a cabo. Estas pueden ser buenas, estas pueden ser malas, o pueden ser hasta perversas, como dice la palabra. Si el corazón es malo, todo lo que va a salir de nosotros va a ser malo. Si nuestro corazón es bueno, todo lo que va a salir de nuestro interior va a ser bueno, va a ser piadoso, va a ser noble. Dios en su palabra promete que nos dará un corazón nuevo, que quitará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para renovar ese corazón? Primero que nada, reconocer la condición en la que estamos, y para ser efectivo ese cambio tiene que ser radical. Mateo 12:33 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué quiere decir con esto? Que si nosotros tratamos de hacer un cambio aparentemente para las personas, pero a escondidas seguimos siendo los mismos, simplemente no es algo sincero, y el Señor ve esa actitud. Cuando nosotros tenemos esa actitud, el Señor, por más que quiera cambiarnos, quiera transformarnos, no lo va a poder hacer, porque nosotros no le estamos dando ese permiso para hacerlo. Recordemos nosotros, hermanos, que el Señor es todo un caballero. Si nosotros no le damos el permiso para que Él obre en nuestras vidas, simplemente no va a ocurrir nada, por más que Él quiera hacerlo. De hecho, el deseo de Él es que podamos ser transformados, que podamos ser cambiados, pero si nosotros no le permitimos ese pequeño paso o le damos esa llave, el Señor no podrá hacer nada. Pasando al punto de cómo es un corazón de piedra. Bueno, por naturaleza nosotros sabemos que el corazón es duro, que el corazón es insensible, tal como lo dice la palabra, como una piedra. Si nosotros nos imaginamos un circuito eléctrico donde este tiene diferentes partes o varias partes que están conectadas entre sí, y estas funcionan con un mismo objetivo o hacia un mismo objetivo, en este caso podremos decir esto, que la mente en primer lugar se conecta al corazón o está conectada al corazón, el cual va hacia la voluntad, también va conectada hacia la voluntad, que a veces nuestra voluntad es un tanto obstinada. Esto quiere decir que
sabemos que algo está mal, pero nos resistimos a cambiarlo. Después de eso pasa a la conciencia, que en ocasiones está cauterizada. Y el entendimiento da como resultado que el entendimiento se vuelva ciego. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque el mismo corazón engaña al hombre para no obedecer. Y tanto es así que en muchas ocasiones hemos visto cuando a lo mejor hemos invitado a alguna persona o le hemos hablado de Cristo a una persona y la persona aparentemente escucha el mensaje y pareciera que no va a surgir algún efecto hacia la persona. Sabemos que sí, que la palabra de Dios no vuelve vacía, pero la persona simplemente no presenta ningún cambio. ¿Esto por qué es? Porque el alma o el estado de la persona está como si estuviera espiritualmente muerta. ¿Okay? Por lo tanto, Dios quita ese corazón de piedra y pone en su lugar uno de carne. Ahora, ¿cuál es la característica de ese corazón de carne? Pues el corazón de carne es la característica de un corazón que es tierno, un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón que es profundamente afectado por la condición de reconocer que en algún tiempo él fue pecador, que reconoce al Señor en todo y todas las cosas y se conmueve al ver lo misericordioso que es el Señor. Y como consecuencia sabemos que así el creyente es hecho una nueva criatura, por el cambio radical en su vida, porque ha transformado, porque ha cambiado su corazón. Y por último, lo que es la necesidad del Espíritu Santo. Todos estos tres puntos, la necesidad de ser limpio de nuestros pecados, de lo que es un corazón nuevo, y que es la necesidad del Espíritu Santo, que con ayuda del Señor vamos a darnos cuenta y vamos a encontrar algunas posibles respuestas a algunas preguntas que nos hemos hecho posiblemente. A lo largo de toda la Biblia hemos encontrado hombres de Dios que antes de su encuentro con Cristo fueron muy seguramente personas como usted y yo. En su humanidad, en su carne, pasaron por desiertos en su vida, en los cuales se dieron cuenta que trataron de luchar, cambiar por sus fuerzas, pero todo fue inútil. ¿Por qué? Porque se necesitaba el Espíritu Santo en su vida para lograr ese cambio y tener la victoria en Cristo. Dios, por medio de su Espíritu, renueva la mente, el corazón y produce un cambio en toda la esfera de la persona. La persona es renovada y de esa manera trata de vivir en conformidad con los mandamientos de Dios. Y de esa manera el Espíritu Santo que mora en el creyente le capacita para obedecer la voluntad de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente es que nos guía. ¿De qué manera? Iluminándonos nuestro entendimiento y doblegando así nuestra voluntad. El Espíritu Santo también hace que nos deleitemos en recibir y obedecer sus ordenanzas. Ahora, de este punto, de la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas, surgen tres puntos extras, que es el punto número 1, obedecer, y este tiene que ver con la forma en la que el Espíritu Santo mora en nosotros. La morada del Espíritu Santo en nosotros es una fuente predominante de poder. De esta manera podemos obedecer sus mandatos. El Espíritu Santo permanece en nosotros y nosotros estamos cerca del Espíritu Santo. Nuestras mayores necesidades se satisfacen plenamente en Cristo. Él nos da la vitalidad, la energía, el ánimo y el poder espiritual, sobre todo, para poder hacer todo lo que el Señor nos pide. Nosotros somos, por el poder del Espíritu de Dios, libres para poder servirle a Él y obedecerle. Muchas veces nosotros hemos escuchado a personas que tienen tiempo en la iglesia, conocen del Señor, pero hay ciertas cosas que les cuesta trabajo
entender, reconocer y sobre todo llevar por obra. Y no es que ellos no lo quieran hacer, simplemente que necesitan tener un tiempo más con el Señor, más con el Espíritu Santo, para que Él los pueda convencer de que no es porque sí que ellos lo estén haciendo, sino porque trae un beneficio también para su vida. Y de esa manera lo que han de hacer se vuelve más fácil, porque el Espíritu Santo es el que ayuda a cada uno de nosotros a entender las razones de lo cual el Señor nos está pidiendo. El segundo punto es guardar sus preceptos. El Espíritu Santo nos redarguye de la siguiente forma. Él nos muestra la verdad, nos muestra el error, la diferencia entre ellos. Sin Él simplemente no podemos conocer la esencia o la naturaleza del Señor. Él nos insta a andar por el Espíritu de dos maneras. La que nos lleva a andar en conformidad con ciertas normas y principios divinos que nos permite alcanzar la meta que Dios nos fijó y cumplir así su propósito. Y el último punto, y es el importante también, que es ponerlos por obra. No solamente se trata de conocerlos, de guardarlos, sino que debemos de ponerlos en práctica. El Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aquí no dice solamente el que obedece, el que guarda sus preceptos, sino el que practica sus mandamientos, que eso es ponerlos por obra simplemente. Para tener un buen entendimiento es necesario obedecer, pero sobre todo practicar los mandamientos de Dios. No que cada quien haga lo que crea conveniente. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales hubo tantos problemas en el pueblo de Israel, porque cada quien hacía lo que su entendimiento le dictaba, desechaba lo que el Señor hablaba a la vida de ellos, y bueno, todo lo demás ya lo conocemos. Las consecuencias ya nosotros las conocemos, y teniendo una limpieza de pecados, un corazón nuevo y el Espíritu Santo en nosotros, tenemos como resultado lo que es el fruto del Espíritu, que nosotros lo encontramos en Gálatas 5:16. Dice más: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto de lo que nosotros nos podemos dar cuenta cuando el Señor está obrando, cuando nosotros permitimos que el Señor obre en nuestras vidas. A manera de conclusión, lo que yo puedo compartirles, hermanos, es que es necesario indiscutiblemente que nosotros, como seres falibles, como personas que podemos fallar, que somos imperfectos, reconozcamos siempre la dependencia única de Dios y de su Espíritu Santo en nuestras vidas para poder caminar. De esta manera nosotros vamos a poder entender, poder conocer, poner por obra sus mandamientos y sus estatutos. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros que conocemos de Él, pero también va a querer lo mejor para aquellas personas que aún no le conocen. Es necesario que nosotros, que fuimos elegidos y apartados por Dios, no descuidemos esa conexión tan importante que es el tener una comunión con Dios, con nuestro Espíritu Santo, quien es el que nos fortalece, que nos da ánimo y es nuestro sostén en todo momento. Hermano, en esta hora me gustaría hacer una oración para terminar esta palabra, esperando primeramente que haya sido de bendición, que haya sido de edificación para todos nosotros, y ¿por qué no? ¿Por qué no compartirla con aquellas personas que aún no conocen del Señor? Poder
llevar el evangelio, poder llevar la palabra, porque nosotros no sabemos realmente lo que esta persona que está junto de nosotros, nuestro vecino, nuestro familiar, está en alguna necesidad o está haciendo algunas preguntas que no tienen respuesta todavía, pero en su interior ellos desean tener un cambio y posiblemente esta sea una de las respuestas que ellos han estado esperando. Entonces, ayúdeme a orar por esta palabra y que pueda llegar al corazón de aquellas personas que el Señor ya tenga dispuestas para ser salvas. Bendito Dios y Padre eterno, te doy gracias por esta palabra que ha sido dada. Gracias, Señor, porque sé que tú fuiste el que hablaste, Señor, a través de mis labios. Gracias, Señor, porque sabemos firmemente que tu palabra no vuelve vacía y que de esta manera, Señor, como llegó a nuestros oídos, te pedimos, Señor, que permanezca en nuestra mente, en nuestro corazón, que podamos llevarla por obra, Señor, que podamos compartirla. Te pedimos por aquellas personas, Señor, que a lo mejor se han alejado por alguna situación, por alguna circunstancia. Te pedimos, Señor, que esta palabra pueda llegar hasta ellos y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que convenza, Señor, en la situación que ellos se encuentren. También, Señor, te pedimos por aquellas personas que no te conocen aún y sabemos, Señor, que tú eres bueno, tú eres misericordioso y que quieres el bien, Señor, para aquellas personas que no están dentro de tu camino, Señor, pero que tú tienes un plan y un propósito para ellos. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida de mis hermanos. Bendice el tiempo, Señor, que ellos dispusieron para poder escuchar esta palabra, Señor, y que todo sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, me gustaría solamente recordarles que tenemos cápsulas de vida los días lunes, martes, miércoles y viernes a las 9 de la noche. Los días jueves, como el día de hoy, a las 8 de la noche tenemos las predicaciones en línea. Los domingos tenemos dos servicios, dos cultos presenciales, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 12:30 del mediodía. Estamos ubicados en la Plaza Río, primer piso, letra LF, en contraesquina del Tianguis de Boca del Río, frente a la Policía de Tránsito, junto al AutoZoom. Esperamos verles el domingo y, ¿por qué no?, poder invitar a alguna persona que ustedes conozcan, que le estén compartiendo la palabra, algún familiar, algún vecino. Sabemos que el Señor tiene planes y propósitos para todos nosotros. Dios les bendiga, hermanos.